Pues como siempre, muchas gracias por venir a Tercios Viejos en este pandémico mes de octubre y los que nos van a ir quedando, porque creo que cada vez está más difícil y más complicado y más de todo, así que ya veremos qué ocurre. Veréis, en el día de hoy hemos comenzado además, para poner un poquito en contexto, la presentación del día de hoy es Cuadernos de Historia Militar a Soldados de los Tercios de la editorial Despertaferro. Es el segundo número que sacan. El primero lo sacaron antes de que comenzara toda esta nueva historia que estamos viviendo. No os preocupéis que cuando nuestros nietos hablen de la pandemia del 2020 será elemento histórico de estudiar en los institutos y preguntar en selectividad. El número 2, que iba a ser Soldados de los Tercios, iba a salir hace bastantes meses. Lógicamente, se demoró toda la publicación de novedades y ha quedado para este mes de septiembre-octubre. En la librería también hemos comenzado en la página web, lo que es el menú de encabezamiento, un top 10 de, a nuestro entender, los mejores 10 libros que estén en el mercado. Porque claro, ya hemos hablado y lo hemos pasado a los compañeros de cuáles eran, en su opinión, aquellos mejores libros que hay. Claro, un par de los aquí presentes ya os habéis literalmente abalanzado a recomendar 3 o 4 títulos, claro, buenos no, buenísimos e incluso sensacionales. Entonces, un poquito la idea es de construir los 10 mejores libros que pueda haber. Hemos comenzado, lógicamente, por la temática de los tercios, que actualmente se puedan encontrar en el mercado. Entonces, tampoco van a ser listas cerradas. Entonces, por eso lo hemos tratado de compartir con todos para a ver qué aportaciones nos dais y viendo también sobre lo que hay, seleccionar un poco. ¿Por qué? Porque, claro, de una primera lista inicial nos han salido que el 40% de los libros que a nuestro entender son de lo mejor que hay sobre tercios españoles corresponden a la editorial Despertaferro. Pero es que, claro, ¿cómo vas a competir? Hay uno que, desde nuestro punto de vista, o sea, no solamente es top ventas, sino es uno de los 10 mejores que hay sobre tercios, ¿eh? No sobre. Luego haremos sobre campañas de los tercios, sobre temáticas especiales. Es como la siguiente lista que queremos hacer, la Segunda Guerra Mundial, pero los genéricos sobre Segunda Guerra Mundial. Luego haremos sobre temas específicos. Y en el caso de los tercios también, aquellos 10 libros que en general aborden el tema de los tercios y no tengan que ver con una campaña determinada, con un periodo histórico concreto. Vale, por ejemplo, por eso hemos sacado también un poquito el libro de David Maffei, porque Maffei podría tener 2. Hay uno de Despertaferro también que presentamos aquí, que es el de los últimos tercios, el de Carlos II. Entonces, por tratar de dar unos 10 más a nivel global de introducción en distintos aspectos también, tenemos sobre tercios. Claro, de Despertaferro, como decía, salían 4. El primero, que es el que recomendamos a todo el mundo, el primero es impepinable, de Pavía Rocroi y de Julio Albi. De hecho, por eso este Cuadernos de la Historia de Despertaferro, la introducción es de Julio Albi. Entonces, es que parece que es algo de cajón, o sea, que Julio Albi haga el prólogue esta edición. Otro que también hemos presentado en Tercios Viejos ha sido el de Jordi Bru, el de imágenes, con textos justamente de la persona que tenemos en el vídeo, que es Alex Cladamunt, que es el director de la cabecera de Despertaferro Moderna. Y claro, es una muy buena introducción al mundo de los tercios, porque las imágenes de Jordi Bru literalmente son espectaculares, y Alex Cladamunt lo que ha ido haciendo ha sido componer una serie de artículos que tienen un poco que ver o se explican por esa imagen que se ha seleccionado de Jordi Bru. Entonces yo creo que hay 2 de ellos que están muy bien, y el tercero que hemos puesto ha sido el de Soldados de los Tercios, porque justamente también es una muy buena introducción, como decía. Hay algunos que nos habéis recomendado que, claro, no son buenos, o sea, son buenísimos, algunos en inglés, por cierto, muchas gracias, porque además es una editorial que no conocía mucho. Había visto alguna portada, nunca había reparado la editorial en sí, y luego echando un vistazo me parece que hay vida más allá de Osprey, que es casi la de referencia de todos los que estamos aquí.
Entonces, comentaros, ¿de qué va Soldados de los Tercios? Los que hayáis leído de Pavía a Rocroi, o sea, son temáticas distintas. Es una estructura también distinta y es una presentación diferente. ¿Por qué? Porque si nos vamos a este cuadernos de la historia, me vais a permitir que utilice la chuleta, como hago en clase. Lo siento, pero no soy la wiki con patas, o sea, eso es literalmente imposible. Hay 10 capítulos que van cómo es enrolarse en los tercios, cuál es la vida diaria del soldado, los ascensos y recompensas en el oficio de las armas, esa fama que tenían los tercios de fanfarrones y pendencieros, qué ocurría cuando había un motín, rebeldes y amotinados, una experiencia en el combate. Aquí en este caso, en vez de ser de Pavía a Rocroi, nos vamos desde Rávena a Rocroi. Luego tenemos otro de los grandes mitos, que es ¿cuándo podemos hablar del nacimiento de los tercios? O sea, que lo hemos dicho 20 millones de veces y yo creo que seguiremos igual. Es decir, lo de es una transición a lo largo de la década de 1520, que desde luego, siendo historiador, dices, hay que coger una fecha, pues venga, documento oficial, la ordenanza de Génova, más que nada por comodidad. Mujeres en los tercios, que por cierto no es que esté de moda, sino que es que los tercios eran literalmente una ciudad en movimiento. Y entonces a los soldados había que añadirle siempre un equivalente, que eran sus mujeres, sus criados y la función que éstas tenían dentro de los tercios. Lo que es religión, nación y servicio al rey, porque esta gente además, qué tipo de ideales defendían. Mercenarios bajo otras banderas. Hubo pocos soldados españoles que combatieran a lo largo de 2 siglos bajo otras banderas o bajo otro señor que no fuera el rey de la monarquía hispánica. Aceptadme lo de rey de España. O sea, yo ahí sí me quedo siempre con lo de monarquía hispánica porque es un conglomerado internacional. Dime. Perdona, un inciso. ¿Para ellos serían de las Españas o de España? En los documentos oficiales sobre todo de 17, que yo he trabajado más, es en plural, rey de las Españas. Entonces se utiliza el plural. No recuerdo haber cuando estuve catalogando el archivo Sant de Barutel del Museo Naval, Carlos V no era rey de España porque era emperador. Y de Felipe II ahora mismo no recuerdo, pero a partir de Felipe III la documentación oficial aparece con el plural, de las Españas. Lo que pasa es que está muy bien el capítulo 8, que es religión, nación. Sí existe una nación española y sí tienes muchos textos, pero es que ya de tiempos del Gran Capitán, que ya me voy al libro, es la ventaja de haberlo leído, entonces... Bueno, y el último sería la vida después de la milicia. Vamos a empezar por ese concepto de nación, ¿vale? Entonces, el rey, es que además hace poco también Henry Kamen ha sacado un libro desmitificando la creación del de las naciones, de los estados-naciones del 19. O sea, lógicamente lo hace sobre los españoles, pero que también aporta sobre británicos y bueno, los británicos también tenemos las nuestras. Bueno, pues ya, pero escribe sobre los españoles. Bueno, parece muy bien. Y entonces, hablándose que eso, la nación española, como que, comillas, no existe, o es una construcción a través de distintos relatos. Los tercios sería uno de ellos. Por ejemplo, cuando Felipe II designa Madrid como capital, lo hace como capital de Castilla. Y, hombre, sí, lo hace como capital de Castilla, pero es que al aplicar ese concepto de monarquía hispánica significa que la capital de todos los estados que conforman una monarquía que comparte un mismo rey, duque, gobernador, llamadlo como queráis, porque la riestra de títulos que arrastran los reyes de España es muy amplia y variada. Entonces resulta que ese rey fija la sede de todos sus estados en uno de ellos, que es cierto que es Castilla. Claro, es que, decía Kemen, es que no se puede hablar de la existencia de esa nación española y claro, Madrid no es capital de España en 1561. Digo, por un lado no. Pero por otro lado, España no existe, pero cuando llegas a las Indias, creas un virreinato de Nueva España. Entonces, menos mal que no existe España, entonces porque hay un virreinato de Nueva España que además es el primer virreinato. Ahora mismo voy. Y sobre la segunda de esto de las Españas, dice,
Claro, pero es que si existe una nación española, ¿por qué? Porque si me voy a un documento, que esa es la gracia, o sea, es como decir, ¿y por qué narices tengo que decir que el nacimiento de los tercios es la ordenanza de Génova? Y como hay varios chicos aquí entre los presentes de la asociación 31 de enero tercios, y dice, bueno, vamos a celebrar un día de los tercios. ¿Por qué? Pues el día 31 de enero. ¿Te puedo hablar de tercios de antes? Sí. ¿Por qué tengo que irme a la dichosa ordenanza de Génova? Dice, porque por primera vez en un documento oficial aparece la palabra. Entonces, ¿cuándo aparece eso de los españoles y la nación española? Pues resulta que ya en las campañas de Italia del Gran Capitán, ya en la documentación aparece ese nación española. Claro que el concepto nación es distinto en el 16-17 de lo que tenemos en el nacionalismo del 19, 20 y 21. Es un concepto nación que va a los sardos, a los de la isla de Cerdeña, se les integraba no dentro de los tercios italianos, sino dentro de los tercios españoles. Porque desde el siglo XIV, la donación es del Papa, no recuerdo ya qué Papa era, es una donación de finales del siglo XIII y la ocupación efectiva de la isla de Cerdeña por parte del rey de la Corona de Aragón es a principios del siglo XIV. Entonces, por esa historia, sin embargo, los sicilianos no. O sea, porque Sicilia queda... Y Sicilia es una adquisición de la Corona de Aragón ya en el siglo XIII. Pero claro, también es cierto que los sicilianos aportan prácticamente poco, no nada, como soldados a los tercios. Entonces, si hay tercios lombardos, si hay tercios italianos, hay mucho tercio napolitano. Entonces, por ir por preguntas, porque no se trata de una presentación ni de charla al uso, sino si entablamos debate y preguntas, cuantas más mejor. Yo puedo incidir un poco en ese sentido de nación. Todo este tema, por ejemplo, lo ha tratado muy bien Fernando Bouza, que es uno de los mayores especialistas de la historia cultural en la Complutense. Y él yo creo que ha hablado de un concepto clave, que es el concepto de alteridad. Es decir, los segundos tercios se consideraban, por ejemplo, españoles en Flandes, pero aquí cuando estaban en la península, lógicamente se consideraban castellanos o se consideraban aragoneses. Y yo creo que también en ese sentido también está muy bien, que es como unas diferentes identidades se van superponiendo unas a otras. Y yo creo que también está ahí, va a ser muy, muy importante para entender ese concepto que muchas veces se queda difuso y cuando se trata de explicar o se trata de extrapolar al concepto de Estado-Nación del siglo XIX pierde su esencia. Pero trasladándonos a ese tiempo, yo creo que ese concepto de alteridad, de cómo los soldados, por supuesto, se identificaban como españoles en Flandes, en Italia, o cómo se pueden considerar castellanos, eso también es muy interesante. Viene muy bien tratado justamente en el artículo que firma Mateo Ballester, Religión, Nación y Servicio al Rey, porque justamente viene con lo que has comentado, o sea, con esa adscripción que tienen de fuera son españoles y por supuesto dentro los españoles resulta que somos de cualquier sitio menos españoles, salvo que salimos fuera, y entonces sí tienen esta adscripción. Por ejemplo, había un tercio español de catalanes, que lo llamaron el tercio los papagayos. ¿Por qué? Porque lógicamente hablaban catalán y a la hora de comenzar a hablar castellano decían que hablaban el resto. O sea, los españoles siempre hemos puesto mote a todo el mundo. Entonces nos ha gustado mucho esto de poner mote a la gente y en los tercios también. Y entonces todos los tercios, además de adquirir el nombre de su maestre de campo, a la hora de designarlo, salvo esos 3 que luego son 4 iniciales, que son los tercios viejos. Luego todos a su vez llevan puesto el mote, porque por supuesto un tercio con respecto al otro comienza a ponerle nombre. Entonces, pero sí me parece muy interesante hacer esa acotación de tercios españoles. Entonces, por eso me ha gustado este capítulo referido a religión y nación en lo que son a los tercios. ¿Por qué? Porque luego también terminado de leer el libro de Soldados de los Tercios, donde no esperéis grandes batallas, porque salvo un capítulo referido justamente a lo que son los tercios en campaña, si queréis más, comillas, acción, hay que ir a Julio Albi. ¿Vale? Julio Albi, sin ser un recorrido cronológico ni de grandes batallas, hay otros autores que han hecho grandes batallas de los tercios españoles.
Y eso también podría ser una de las listas de las grandes batallas, los mejores libros de grandes batallas de los tercios españoles. Y ahí tienes, por ejemplo, los de Hugo Cañete. Hay varios que deberían estar en esa lista. Pero claro, él trata más, por ejemplo, campañas o los tercios en el Mediterráneo, los tercios en América, ¿vale? Entonces, aquí sobre todo la gracia que tiene es que te apetece luego leer un poco más y, por otro lado, te profundiza en una serie de cosas que en general no se suelen tratar mucho. Yo no recuerdo haber leído en los grandes autores sobre tercios españoles un capítulo dedicado a las mujeres en los tercios. O sobre todo me ha gustado mucho especialmente ese de fanfarrones y pendencieros. O sea, ¿por qué? Porque como bien te describen, eso de fanfarrón diríamos que en cierto modo es una pose. Es una pose que el propio soldado analiza más en este cuaderno, analiza tal vez más lo que son las mentalidades y el componente de qué es ser un soldado de los tercios, más de qué tipo de armamento tenían o cuáles han sido esas grandes batallas o cuál ha sido el despliegue y el uso de la táctica, ¿vale? Entonces yo creo que por ese lado está muy bien sacado tanto el libro como la temática, porque te cubre un poquito esos huecos que en otros libros viene muy bien, porque también a lo mejor es lo que buscas. Estás buscando cuál era la táctica que utilizaban los tercios a la hora del despliegue o cómo era el reclutamiento según las distintas naciones o territorios. Entonces yo creo que ahí ellos lo cubren bastante bien. Me ha llamado la atención, me ha gustado mucho también uno de los capítulos que hace referencia a los grandes maestres de campo, sobre todo de finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVI. Estaba pensando en la década de 1580. Y sobre todo los que crecieron junto al duque de Alba. ¿Por qué? Porque también estamos acostumbrados a los grandes nombres de los grandes generales. Entonces, claro, ahí te sale el duque de Alba, te sale don Juan de Austria, te tiene que salir Alejandro Farnesio, es decir, te salen 4 o 5, hoy en día diríamos capitanes generales de ejércitos de Flandes o de ejércitos de Lombardía. Y sin embargo me parece muy bien esa idea de tratar lo que fueron los grandes maestres de campo, sobre todo del siglo XVI, porque en el siglo XVI para llegar a ser maestre de campo no se llega nunca por ser noble, sino después de muchos años de servicio. Y también me ha gustado mucho el cómo se ha tocado el tema de esto era un oficio a las armas. Entonces, no por tener una titulación se llegaba ni siquiera a obtener la patente de capitán, y esto eran ejércitos del rey. Es decir, tenías que chupar mucha burocracia, tenías que pedir una licencia. Cuando te dan una licencia para levantar una compañía, te la concedía el Consejo de Guerra una vez que se asiste a su creación. Luego, el último capítulo que hace referencia a esa vida de los veteranos, que siempre tenemos un poco una imagen de un veterano empobrecido pidiendo limosna por las calles, y resulta que no es así, o no fueron tantos, o los hubo que sí y otros que los hubo que no, justamente todo lo contrario. Pero claro, hay que hacer nueva burocracia, nuevos expedientes para pedir gracia al Consejo de Guerra, que se concedan mercedes, subsidios, pagas o entretenimientos, según el rango que se quiera, para una vez que se argumenta que se van. Claro, es que hay expedientes de personas que llevan 30 y 47 años al servicio de su majestad. Considera que si han comenzado a una edad, digamos, 15 años, y me estoy tirando por lo bajo, 15 años, normalmente solían ser más mocitos a la hora de entrar al servicio de armas, que serían 18. Pero vamos, puedes empezar como mozo de tambor, como empezó Julián Romero, que estarías a lo mejor en torno a los 16, 17 años. 47 años, me estoy hablando ya de una persona que los 60 lo sobrepasa. Y con 60 años lo que te está pidiendo es un puesto de castellano, es decir, ya más puesto de funcionario, de administrar una ciudad. Hombre, que te otorguen la ciudad de Pavía está bastante bien. Vives bastante bien. Sin embargo, hay otros que no, que lo que echan de menos es justamente, Julián Romero es de los que echa de menos
ir, venir y no estar adscrito siempre a la misma guarnición. Y justamente un poco le viene a decir esto de, bueno, pero si casi a toda... Mira, ayer conseguí ver un fragmento, un ratito de Inés del alma mía, donde a Valdivia le dicen que ya está mayor para esto de ir a Chile. O sea, que es lo que se tiene que dar gracias a Pizarro de estar allí y que le conceda una encomienda de la Orden de Santiago para vivir de ello, que es en el fondo al final lo que se quiere. O sea, porque se vive mejor y como diciendo, ¿y la fama? O sea, yo no estoy aquí para vivir de las rentas. ¿Y la fama? ¿Y la guerra? ¿Vale? Entonces, cuando se trata de enrolarse en los tercios, que es el primer capítulo de este Cuadernos de la Historia, no se habla tanto de la estructura de cómo se planta bandera y cómo se realiza el reclutamiento, que lo podéis encontrar en otra serie de libros también bien tratados, sino me gusta más cuáles son las motivaciones que llevan a distintas personas a distintas edades a alistarse en un tercio y querer hacer vida militar. Y entonces, claro, tienes de todo. Hay gente que sí, que busca la fama. Nosotros nos hemos quedado con una idea que proviene mucho del 19, que es huir de la miseria. Bueno, pero es que hay otras formas de huir de la miseria que te peguen un tiro de arcabuz, o que en tu primera descubierta, porque lo que vas es en una galera de Sicilia al norte de África, como eres bisoño, como eres novato, pues te quedas más del tiempo necesario saqueando y lo que resulta es que te vas a chupar 18 años de esclavo de los piratas argelinos. Es que era un relato de Octavio de Aragón, que Octavio de Aragón os recuerdo que fue un tipo muy majo y muy simpático que en el año 1616 bombardeó la mismísima Constantinopla. No está mal, o sea, así como expediente, no está mal. Ah, que nosotros bombardeamos Constantinopla. Sí, no solamente venían los turcos a visitarnos, sino que también hacíamos visitas. Y en una de sus primeras razias sobre el norte de África, justamente lamenta que varios de los compañeros, entreteniéndose demasiado en el saqueo, no se dieron cuenta que venían las tropas de refuerzo de la zona y hubo que dejarles allí. Entonces, tú imagínate que es que esto de la vida de los tercios y poder argumentar que luego llevas 30 o más de 40 años al servicio del rey, no siempre sucede y en la primera puedes tener un mal encuentro. Luego lo de la fama me parece, por ejemplo, también muy bien tratado, aunque es una brevecita, en el asedio de Castelnuovo de 1539, del cómo un tercio que a su vez ha sido deshonrado porque han sido desbandados, han sido disueltos, tratan de recuperar lo que sería su honra y su fama, negándose a entregar las banderas al mismísimo Barbarroja cuando les asedia en Castelnuovo. Que por cierto, eso corrió ríos de tinta en la época. Y hoy en día, pues bueno, hay algunos que comienzan a hacer referencias a esto. Hugo Cañete, por ejemplo, uno de los capítulos de su libro de Los tercios en el Mediterráneo trata sobre esto. La editorial Cascaborra hizo un cómic justamente sobre Castelnuovo, pero os puedo asegurar que en ese siglo XVI las citas a Castelnuovo eran variadas y frecuentes. ¿Más preguntas, más dudas, más sugerencias? No. ¿Y Cervantes? ¿Y el licenciado Vidriera? Porque una de las cosas que me he llevado de aquí, digo, ostras, es verdad, el licenciado Vidriera, que trata justamente de alguien que se dedica al oficio de las armas, y dice muy bien el autor, que llega a tratar una especie de pequeña autobiografía también de Cervantes. Entonces es de estos libros que lo que te lleva es a cubrir una serie de espacios que no estás acostumbrado a leer, porque no suelen aparecer, porque lógicamente cuando buscas historia militar lo que buscas es grandes batallas campales. Tened en cuenta que en la época las grandes batallas campales escaseaban mucho. Cualquier general que se preciase no hacía batalla campal. No recuerdo ahora mismo qué batalla
es, porque es del siglo XVI, luego me acordaré, donde un general español, teniendo delante el ejército francés, decide no mover ni un músculo. Y cuando sus capitanes empiezan a meterle prisa de que hay que hacer algo, les argumenta: tal como están dispuestos nuestros dos ejércitos, el primero que se mueva va a perder la batalla. ¿Tenéis una idea de cómo es la batalla de Austerlitz? Austro-rusos de un lado, franceses del otro, y en medio una altura, las alturas del Pratzen. ¿Vale? Imaginaros esa distribución, pero ¿qué hizo Napoleón? Dejarle las alturas a los... Porque eso lo que te hace es romper y dislocar tu centro. ¿Vale? No, Napoleón era un genio. Bueno, pues hijo mío, en el siglo XVI los tercios alguna cosita ya habían hecho. Que es lo que tiene, es un poquito lo que tiene la gracia de decir, mira, es que peleando contra enemigos muy distintos, contra armamento muy distinto y contra concepciones de la guerra muy distintas, eres capaz de derrotar a aztecas e incas, por un lado, a piratas chinos, que, por favor, a samuráis nunca jamás, aunque sean los combates de Cagayán, no, a piratas, pero a una forma de guerra asiática, americana, a los turcos, a los berberiscos, a los holandeses, a los suecos, a los ingleses. Es decir, eres capaz de adaptarte a la forma de hacer la guerra de un montón de naciones y un montón de culturas distintas. Dime. Resulta que yo tuve oportunidad de... Estaba leyendo precisamente y leí que los ingleses estaban... Bueno, mejor dicho, el dinero inglés estaba también detrás de la guerra contra los holandeses. Sí. Y con dinero inglés las guerras de Guillermo de Orange contra España. ¿Eso es cierto? Sí, claro. Vamos a poner en contexto. Hasta ahí llegaba. Vamos a poner en contexto. No sé eso, Estás en el siglo XVI. Sí. Inglaterra es la gran aliada de la monarquía hispánica, en este caso del emperador Carlos V. De hecho, al final, y además la figura de Julián Romero, que para esto es misteriosamente, cuando termina la guerra contra Francia e Inglaterra continúa su guerra con Escocia, Enrique VIII le pide soldados al emperador Carlos. Pero claro, en aquella época el ceder tropas no es normal. Por ejemplo, David de Maffei en los últimos tercios sí nos muestra cómo, sobre todo los holandeses, que entonces son los grandes aliados de los españoles, los holandeses son los que ponen la infantería normalmente y a los españoles se les pide, y además se concede porque los dos estamos en guerra, sobre todo a ingenieros, artillería y especialmente la caballería de Flandes. Nos vamos al 16. Esto nos estila. Eso de que españoles con sus propias banderas vayan a pelear con otro rey, eso lo harán ciertos estados alemanes en el 16, sobre todo con la guerra de los 30 años. Pero misteriosamente, cuando se repatrian varias naves del tercio de Gamboa que tenía que ir a Cantabria, hay una tormenta y terminan todos en Inglaterra. Entonces, ya que están en Inglaterra, pues bueno, pues se quedan allí peleando. ¿Por qué se enemistan Enrique VIII y Carlos V? Que yo recuerde, la primera esposa de Enrique VIII es la tía del emperador. De hecho, luego Felipe II se casa también con su tía, que es ese enlace que se tiene en los años 30 con María de Inglaterra. ¿Vale? Cuando pasas a ese anglicanismo, tenemos que tener en cuenta que hay un Enrique VIII, que hay un periodo intermedio que nos aparece María Estuardo, ¿verdad? No me he confundido de casa reinante. María Estuardo, es decir, María de Inglaterra católica, que tiene a su prima encerrada en la Torre de Londres, que va a ser la futura Isabel I, que por cierto, que Isabel I sale de la Torre de Londres gracias a la intervención de Felipe II, porque dándose cuenta que la reina María no va a tener descendencia, es mejor llevarte bien con tu prima que va a heredar la corona, aunque luego no sirva para gran cosa. Que la sublevación de Flandes es de los años 60,
No recuerdo si los primeros combates son 64 o 66. Me acuerdo que es año par, cuando los calvinistas asaltan varias iglesias católicas, destrozan sobre todo las imágenes, y entonces ya comienza la represión por parte de la gobernadora de Flandes. Luego se envía al duque de Alba. Luego me llega Isabel vuelve al anglicanismo, y a partir de ese 1565 con Drake ya hay una especie de carta blanca para que determinados buques británicos puedan hacer el corso a una nación que no estás en guerra con ella. Y luego, si hay continuación, en cierto modo, que no del todo, ¿vale? O sea, no es que los calvinistas y los holandeses se vuelven solo, única y exclusivamente por la intervención británica, pero sí gracias a los subsidios y al dinero que les prestan los ingleses. Ahí sí. Y luego, cuando ya Felipe II decide declarar la guerra, que es 1585, ahí ya sí. O sea, porque de hecho la derrota de la Gran Armada se produce porque la Armada española no pelea solamente contra la Armada británica, es que pelea contra la Armada británica y contra la Armada holandesa. Que la Armada holandesa entonces todavía no es de tan alta mar, pero tienes que hacer frente a dos armadas en una zona muy determinada que es el Canal. Historia ficción, si no hubiera habido holandeses, los ingleses no hubieran tenido tanta libertad como para molestar a la Armada española y enmarcar a los tercios de Farnesio. Pero eso, claro, es historia ficción. Cuando en 1603 muere Isabel, para mi gusto histórico se demuestra que el intransigente no es Felipe. Felipe II murió en 1598 y la guerra con Inglaterra se mantiene. Si el intransigente era Felipe II, ¿por qué no se firma la paz en el 99? No, se firma en 1604, que es cuando muere Isabel, accede al trono Jacobo. Entonces Jacobo es el que pide una paz, por cierto, desfavorable para Inglaterra. Es decir, ganan una campaña, pero pierden la guerra. A ver, yo creo que es que a nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que los ingleses perdieron la Segunda Guerra Mundial porque perdieron en Dunkerque, aunque ahora resulta que Dunkerque es una gran victoria. Entonces es como si me tratas de vender que la campaña de la Gran Armada es una gran victoria, porque total solamente se perdieron, creo que contó Gorrochategui, creo que eran 35 o 37 barcos. Creo que eran 30 y no sé cuántos, de un total de 120 y muchos, no me acuerdo de los números exactos. Porque total, tened en cuenta que aquí se trata de porcentajes, o sea, que sean 120 o 132 y que pierdas unos 30 y no sé cuántos, el número que te interesa es ese. Es decir, luego Luis Gorrochategui acaba de sacar la versión revisada de Contraarmada, y lo que te viene a decir es que los británicos tenían más barcos en número. Otra cosa es en toneladas, otra cosa es en marinería. Tendrías que empezar a comparar un montón de cosas. Y luego que pierden mucho más en ese intento de Drake en el 89 sobre La Coruña y Lisboa, que pierden los españoles, la monarquía hispánica, cuando junta todas sus flotas para intentarla. Entonces, ¿qué vendemos? Que la Gran Armada fue una gran victoria. ¿Por qué? Porque al año siguiente conseguiste rearmar la armada, que sería vendértelo de Dunkerque. Pues no puede ser. Desde mi punto de vista no puede ser. Pero es normal, mira, acaban de... Noticia, la tengo pendiente de verlo, estuve escuchando ayer un ratito en la radio. La reapertura del Museo Naval de Madrid. Bueno, pues según nuevos criterios. Hombre, los que somos más viejos veteranos vetustos y nos gusta más el polvo y las cosas abigarradas, pues era como el Museo del Ejército. O sea, el ver allí banderas que no había espacio para verlas y vitrinas literalmente rebosantes de armamento uno detrás de otro, pues tenía una gracia casi de siglo XIX. Pero claro, cuando te lo ponen en plan minimalista, pues aquello dices... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto con respecto a lo que yo estaba acostumbrado de ver? Entonces, lo he escuchado, no lo he visto. Por eso digo que lo he escuchado en la radio. No lo he visto ni siquiera en una presentación. Iré a verlo. Pues han hecho varios itinerarios. Grandes marinos, grandes campañas. Claro, porque para que tú puedas visitar el museo también un poco de forma temática según quieras. No solamente en una visita de recorrido único, que era un poquito lo que pasaba antes. No, un cuadro que ha desaparecido es el de Augusto Ferrer Dalmau de El Glorioso. Sí, pero no he leído. Es el año de paso.
el rollo que acaban de... Hombre, porque en cierto modo, tú cuando tienes un museo de tu armada, haz el favor de poner victorias, no pongas derrotas. O sea, ¿qué me vas a poner? ¿Un gran cuadro de la Gran Armada? No, hombre, no. Ponme un maravilloso cuadro de cuando Álvaro de Bazán le trincó... No fue Álvaro de Bazán. Cuando los españoles le trincaron al buque insignia británico en 1595. Pues no será más... Pon un combate de la Isla Terceira de Álvaro de Bazán. Entonces pon eso, pon el buque insignia de Álvaro de Bazán rodeado de buques, batiéndose el cobre, nunca mejor dicho, y encima derrotándoles a todos. Entonces, claro, en ese concepto que decía Kamen del 19, y eso sí me ha gustado de Kamen, o sea, porque lógicamente le he hecho un libro sobre España, hay unas cosas que no le compro, pero hay otras cosas que sí. Es decir, el 19 son los falsos mitos o las exageraciones históricas de acontecimientos que sí existen. Y entonces tú construyes tu concepción nacional desde una serie de elementos que los ingleses en Dunkerque, la Gran Armada, y ahora ni los ingleses... A ver, ya los académicos ingleses desde hace años no se creen lo de la Gran Armada. Ahora... Cuando tú hablas con el común de los mortales, me da igual que estés en España, que estés en Argentina, que estés en Inglaterra. Anda y que no te crees falsos mitos. Porque te han sacado o una foto fija de un momento histórico o te han sacado una esquina de la foto fija del momento histórico. Entonces, yo me quedo en esa Gran Armada. Es decir, pero 20 años de guerra y que terminamos en derrota, eso me lo olvido absolutamente. ¿Quién? Sí, y aquí era en Soldados de los Tercios, que aparece una pequeña referencia justamente a la Gran Armada, diciendo que Drake era un buen almirante. Un almirante. Pero si le ponen a caer de un burro los propios ingleses que van con él a Londres, que le califican, vamos, de cobarde hacia arriba, de cobarde, de inútil, porque que la contraarmada es un desastre de proporciones bíblicas. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que, claro, las armadas del rey Felipe tampoco están para echar las campanas al vuelo y, como siempre, estás peleando en demasiados sitios a la vez. Bueno, vamos a dejar también paso a Alex Claramunt, que nos ha grabado un vídeo de presentación de cuadernos de la historia militar, porque ha sido también uno de los coordinadores y uno de los artículos, además, también lleva su firma. Muy buenas a todos, soy Alex Claramunt, director de la revista Despertaferro Historia Moderna, y es un placer estar aquí con vosotros hoy para presentaros brevemente una obra que he tenido el honor de dirigir. Se trata del segundo tomo de la serie Cuadernos de Historia Militar, centrado en los soldados de los tercios. El primero, que sin duda conoceréis ya, lo dedicamos a la Legión, con motivo del centenario de este cuerpo del Ejército Español. Y el segundo, como comentaba, lo dedicamos a otra importante tropa de los tiempos pasados, los soldados de los tercios españoles. ¿Cuál es el concepto de esta serie? Lo que buscamos con ella es alejarnos de las temáticas más predominantes en el estudio de la historia militar, como pueden ser las grandes campañas y los principales hechos de armas, y nos enfocamos hacia otra temática igualmente interesante, no tan conocida, pero sin duda de gran importancia para el conocimiento de las épocas concretas, como es las vidas y las realidades de los soldados de cada periodo histórico. ¿Qué variables queremos abordar en estas cuestiones? Nos interesan aspectos como la vida diaria, como la ideología o la mentalidad de estos hombres, las situaciones de combate a las que podían enfrentarse. En resumen, ver cómo era su vida más allá de las dinámicas en las que tomaba parte.
En el caso concreto del cuaderno de los tercios, como viene siendo habitual, lo que hemos hecho ha sido dirigirnos a los grandes especialistas en cada una de las diferentes temáticas del tomo, y es por ello que contamos con la participación de grandes especialistas, tanto españoles como internacionales. Podemos destacar a Julio Albi, autor de Pavía Rocroi. Podemos citar también a Antonio José Rodríguez Hernández, de la UNED, a Miguel Martínez, de la Universidad de Chicago, Enriqueta Zafra, de la Universidad Ryerson de Toronto, autores internacionales como pueden ser Raymond Fagel, de la Universidad de Leiden, Lisa Kattenberg, de la Universidad de Cambridge, o Aileen Scherer, de la Universidad Ben Gurion del Negev, entre otros. ¿Cuáles son las temáticas concretas que abordamos en este tomo? Tenemos un total de 10 capítulos, cada uno de los cuales se adentra en una de las diferentes facetas que hemos ido introduciendo. Empezamos con el reclutamiento, las motivaciones de los habitantes de un pueblo de Castilla para alistarse en los tercios, cuál era el proceso por el que se convertían en soldados, cómo viajaban hasta los lugares donde se formaban realmente como combatientes. Tenemos también un capítulo sobre la vida diaria, que nos presenta cuáles eran las variadas situaciones de la vida cotidiana en la que podían verse involucrados estos hombres. Tenemos un capítulo que repasa las trayectorias de varios maestres de campo que empezaron como simples soldados, que por tanto nos presentan ejemplos de éxito de personas de origen humilde, en muchos casos que llegaron a lo más alto. Tenemos un capítulo sobre la percepción que tenían de sí mismos los soldados españoles, que también nos presenta cómo eran vistos por parte de la sociedad en la que vivían y por parte de los extranjeros. Tenemos un capítulo sobre la realidad de los motines, esta especie de huelga o de rebelión soldadesca de los siglos XVI y XVII. Tenemos también un capítulo acerca de la experiencia de la batalla, en el que conoceremos las diferentes realidades de combate en las que podían verse involucrados los soldados, asedios, escaramuzas, campañas navales, etc. Tenemos también un capítulo muy interesante sobre las mujeres en los tercios, porque como sin duda sabréis, en los ejércitos de la Edad Moderna la presencia de civiles y entre ellos mujeres era una constante. Aquí nos adentramos en esa presencia femenina. Tenemos también un capítulo acerca de la mentalidad o la ideología subyacente en los soldados, desde la vocación de servicio al rey hasta elementos nacionales y religiosos, etc. Tenemos asimismo un capítulo centrado en aquellos españoles que sirvieron en otros ejércitos de la época, mercenarios, que aunque son poco conocidos, también los hubo. Y por último, como es lógico, tenemos un capítulo que se centra en el retiro, en la vida después de la milicia, que nos plantea las distintas realidades que afrontaban los soldados una vez eran demasiado ancianos o a causa de las heridas no podían continuar con esa vida soldadesca. Por todo ello, creo firmemente que estamos ante una obra que, a pesar de su reducido volumen, no por ello es un trabajo liviano, sino que puede resultar de interés tanto para aquel lector que se esté introduciendo en la materia, como también para aquel que ya sea buen conocedor de los tercios y que quiere profundizar en una faceta distinta. Nada más por mi parte, os agradezco mucho vuestro interés, espero que disfrutéis de la obra y sin más preámbulos, un saludo. Bueno, pues darle las gracias a Alex por esta presentación y hacer referencia a el capítulo que tiene su firma en este Cuadernos de la Historia, que es Fanfarrones y Pendencieros. Y claro, esa idea que se tiene de osados y valientes soldados españoles, yo creo que es muy apropiada también.
¿Qué ideas en general tenéis de un soldado de los tercios? ¿Qué idea tenéis que ellos mismos tenían con respecto al común de la sociedad europea de ese siglo XVI, sobre todo también del XVII? Es que por eso me gustaba mucho el libro de Maffei, cuando nos comienza a presentar que cómo esos a finales del XVII ya comienzan a necesitar levas forzosas. Pero en estos tercios, sobre todo del XVI y gran parte del XVII, es voluntario. O sea, es, comillas, soldado profesional. Hay una idea en los rusos que le llaman la estética del terror. La estética del terror no es exactamente eso, pero los soldados de los tercios casi siempre pelean en territorio enemigo, en territorio, entonces tienen que dar por su propio beneficio una estética de hombres duros, hombres arrojados, hombres que siempre van en vanguardia, hombres que no tienen miedo de nada, porque si no se los comerían. O sea, porque se enfrentan a ejércitos mucho más numerosos, mejor pagados, porque normalmente el ejército contrario también irían las tenetes alemanes, irían suizos, irían toda clase de tropas, y a cambio de eso, el soldado español, en este caso el soldado del rey, el soldado de los tercios, necesita plantar delante una imagen que es prácticamente el soldado invencible, de alguna manera. Es Sí. cuando queda el reflejo del soldado de Empel, del soldado de Pavía, que es cuando los tercios destrozan a la caballería francesa. Es una imagen muy difícil de olvidar. Y bueno, es más o menos lo que yo pienso. Y veis, a mí me ha gustado mucho un término que no conocía, que es rodomontada, que aparece como sinónimo de jactancia. Y eso yo creo que sí es jactancioso. Es decir, va un poco en la pose. ¿Por qué? Veréis, normalmente quien se alista en los tercios va a ser de extracción humilde. Ese es el soldado en su grandísima mayoría, que se alista a estos tercios españoles, además. A estos tercios españoles. Que a ellos les lleva... es que es una sociedad literalmente distinta a la nuestra. Nuestra sociedad está basada en ser feliz, en la felicidad. Y hay un montón de libros sobre felicidad y cómo ser felices y cómo... Y sin embargo, es más importante ser feliz o ser digno, la dignidad. No puedes ser feliz si pierdes a tus 4 hijos, pero tú puedes ir a su entierro de una forma muy digna. Entonces vámonos al siglo XVI. Por eso este capítulo, o sea, es que me ha encantado, o sea, leedlo por favor porque es bueno, no, es buenísimo. De estos fanfarrones donde la dignidad es lo más importante. Entonces, siempre había una... ¿Y cómo vestían los tercios? Pues cada uno de su padre y de su madre. ¿Por qué? Porque justamente vienen de una extracción humilde, donde, por ejemplo, el colorido es muy corto, y sin embargo, para ellos, vestir con grandes coloridos, con grandes plumas, con grandes sombreros, con gran ostentación, le hace diferenciarse del común de los mortales. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, a este tipo de soldado decirle que el rey te va a dar lo que sea, comillas, el uniforme oficial. Cuando comienzan esas levas de finales del 17, entonces ya sí. Porque ya es un soldado que es un poco más, comillas, forzado, que no tan voluntario. Claro, también es jactancioso y pretencioso. ¿Por qué? Porque, hijo mío, hoy estás vivo, mañana no sabes qué puede pasar. Entonces son muy bravucones. ¿Por qué son muy bravucones? Porque son muy fáciles de espada. ¿Por qué son muy fáciles de espada? Porque es que vives de ello. Son grandes espadachines. Supongo que tenemos esa idea de un samurái que se pasa su gran vida entrenando, ¿vale? Sí es cierto que hoy en día existe una esgrima española y hay escuelas de esgrima española y hay una persona que me encanta que es Alberto Bonprezzi, que además enseña esgrima española clásica y verdadera destreza española, pero justamente los tercios no va de mucho combate, entendedme lo de individual, porque los españoles siempre vamos muy individuales y luego el arma de fuego
Luego, la cantidad de arcabuceros que hay es muy alta. Pero la instrucción que se les da a los soldados de los tercios es muy básica. Y la básica es, sobre todo, cómo saber escuadronar y cómo no saber perder el contacto y cómo saber comportarse en campaña. No tanto cómo es el manejo de una espada como de una pica. Para eso ya tienes 30 años de servicio y, sobre todo, como decía Dátivo Donate, de mala guerra. Él tiene un libro, una novela que es La mala zorra, que es una novela sobre combates en el Mediterráneo del siglo XVI. O sea, el español del siglo XVI es sobre todo ese pendenciero de pelea más que nada sucia, por su extracción social. Los nobles sí, hay nobles que se apunten voluntarios, también los hay. Y lógicamente cuando terminan las campañas, a estos son a los que se licencian, porque ya que van sin paga, se les deja, pero el soldado, aunque sea un pica seca, en cuanto tiene dinero, lo primero que hace es comprar un poco de vestimenta que le diferencie del resto. Luego, estamos en una sociedad del siglo XVI. ¿Sabéis lo que supone un siglo XVI volver? No significa rico, pero habiendo conocido mundo y volver a tu comarca y decir que has estado en Flandes y que has en Nápoles o que has pisado Roma, y a lo mejor no llevas una gran fortuna, pero lo que sí que te permite es luego ya, cuando llevas unos cuantos años haciendo la guerra y si consigues una licencia, es volver a tener una vida pues más o menos cómoda, comprar una pequeña hacienda y dedicarte. Lo de la licencia también es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Sí conocía lo de la licencia, pero no hasta el punto de Julián Romero de amenazar con marcharse de Flandes sin licencia. A ver, que aquí te alistabas de por vida. Y el de por vida es de por vida. Lo que ocurre es que era muy normal que justamente pidieses licencia o a tu capitán o a la autoridad o al propio virrey si ya tenías cierta veteranía para que te licenciase por la razón que fuese para regresar o para cambiar incluso de territorio. Yo recuerdo las de Julián Romero estando en Nápoles pidiendo licencia, que al final se le concede para ir al servicio de la Orden de Malta. Entonces, este concepto de que ni siquiera es un contrato con fecha de caducidad, es decir, cuando te alistas a los tercios es de por vida. Eso sí, sabes que después de una cierta cantidad de años puedes pedir una licencia. O, sencillamente, otra de las cosas que también me ha gustado mucho de la lectura es pasar a América. Por eso también, cuidado con lo de los tercios en América. Hubo tercios, sí, pero de forma muy contada, muy específica, en un par de campañas en el siglo XVII. Y fueron de ida y vuelta. No hay tercios ni en la conquista ni de Pizarro ni de Cortés. Ni cuando asedian y conquistan la ciudad de Acoma, la ciudad de los cielos, que hay también un libro precioso de la editorial HRM, El asalto al reino de los cielos. Imagínate pasar por una calle muy estrechita y ¿qué ocurre? Que allí no hay un tercio, lo que hay son veteranos del ejército que saben y conocen su oficio. Y recuerda más que cuando hicimos también aquí una presentación estaba Carlos Canales y Carlos Canales además lo explicaba muy bien. Decía, claro, cuando eres cierto veterano y tienes aquello de combate a capa y a espada, es mejor quedarte manco de la mano izquierda que te maten. Entonces, sabes muy bien proteger tu flanco derecho y si es necesario te cubres con la izquierda y te llevas todos los tajos que sea necesario. Pero eso te protege la vida por un lado y te permite... Y ese saber el cómo me tengo que situar con respecto al otro, eso se gana con veteranía. Es una de las cosas que aparece muy bien reflejados en este libro. Es decir, el soldado español de esta época es veterano. O sea, se tiene que hacer. Por eso venía muy bien me recluto en España, mi natura, luego te ibas a Italia, donde vivías, comillas, a cuerpo de rey, que era la aventura, porque básicamente llegabas de Bisoño, también se explica ese sabías qué de varias cosas, ese soldado bisoño, que en italiano significa necesito. Entonces, claro, el primer soldado que llegaba a Italia necesitaba de todo y siempre estaba preguntando cómo estos soldados, comillas, bravucones y fanfarrones, cuando
cogían a los bisoños, entre comillas, les daban un tratado de cómo comportarse. ¿Cómo comportarse? Porque ahora perteneces a una compañía, tienes un capitán, somos tus compañeros, y hay veces que cosas que tú haces nos afectan a todos. Entonces, cuidado del cómo te comportas, cómo son las normas, cómo son los usos, las costumbres, la aparición de los camaradas, de esas puestas en común. Y cómo una vez que te has ido baqueteando, tanto en Nápoles como en Sicilia, que significa hacer la guerra tanto por tierra como por mar. Tienes que hacer incursiones en el norte de África, tienes que pelear contra los turcos, de vez en cuando te llaman para hacer campaña en la Lombardía y luego a través de ese camino español terminas en Flandes. Gran sepultura de tercios españoles, de soldados españoles. Ahora, si has ido consiguiendo pasar todo eso, me vuelvo... Es que para mí el arquetipo es Julián Romero. Entonces le tengo como maravilloso arquetipo de cómo, siendo... Él no es de extracción muy humilde, ¿vale? Pero desde luego noble no es. Ellos que aspiran a un cierto ennoblecimiento, ¿se pueden llegar a ennoblecerse? Sí y no. Lo que pasa es que sí es cierto que ser capitán... no me estoy inventando nada ni es que sea muy listo, es que he leído cuadernos de la historia y viene aquí. Lo que pasa es que terminé de leerlo ayer y lo tengo más fresco. Entonces por eso os digo que hoy es más que nada un comentario de lo que estuve leyendo estos días. Ser capitán de los tercios, aunque seas de un pueblo llano, viene a equipararte con ser hidalgo, aunque no lo seas. Porque la Secretaría de Guerra, el Consejo de Guerra, te ha concedido una licencia de capitán. Y eso no es que se consigue así por las buenas. O sea, cuesta mucho y hay que pelearlo un montón. Por eso, cuando leí el libro, luego cuando vi la película, la película siempre es más visual, la de Alatriste, pues todos somos más visuales que cuando lo lees. Cuando Alatriste se presenta al conde duque de Olivares, Olivares le echa un vistazo de arriba abajo y le dice, lo de capitán es un apodo, ¿no? Sí. Y dice el otro, sí. Dice, no. O sea, no. Porque en aquella época, si eres capitán, no es un apodo. Es que tienes que llegar a ser capitán. O sea, es como en lo que hemos visto en muchas películas del oeste, que siempre aparece un ganadero y al ganadero le llaman capitán, coronel, comandante, porque en la guerra de secesión americana él fue... ¿Vale? No es un apodo, es que lo fue. Entonces, no puedes tener una persona que como apodo le pongan capitán Alatriste. No, lo siento mucho. O sea, si es capitán, es que lo fue en un momento dado. Luego está mucho la figura del reformado. ¿Qué es? Que como no puedes tener cientos de capitanes y no deja de ser tu oficio, pues... puedes pelear como soldado, aunque en el fondo tú ya has ganado y entonces son los capitanes reformados, entonces aparecen en las listas. ¿Y cuántos reformados hay? Es decir, ¿cuántos ejerciendo de soldados verdaderamente a nivel de institución tienen otros rangos porque en su momento fueron o sargentos o alféreces o capitanes, pero no habiendo plaza han decidido enrolarse para por lo menos seguir con su oficio? Ah, por cierto, y aquí... por eso me gusta mucho la iniciativa del Día de los Tercios, porque cada vez que llega el Día de los Mosqueteros, pero vamos a ver, pongamos en contexto. Por eso me ha encantado. Cuando lo leía aquí dije, joder, esto cuando presente el cuaderno de la historia lo tengo que contar. Es, ¿quién introdujo los mosqueteros en los ejércitos del siglo XVI? ¿Los franceses o los españoles? El duque de Alba, los españoles. Pues entonces, cuando celebremos el Día de los Mosqueteros, supongo que su creador será el duque de Alba. No, se hace por los mosqueteros franceses. ¿Por qué? Pues por nuestro maravilloso libro de Los Tres Mosqueteros, donde todo el mundo que haya leído un poquito más sabe que D'Artagnan sí es figura histórica, Porthos, Athos y Aramis no. Vale, pues muy bien, es una novela, yo me lo puedo permitir y puedo crear tres personas que no existen. Ahora, esto es como cuando a mis alumnos de un colegio inglés, británico, les digo, ¿vosotros sabéis cómo murió Drake? Y todos se quedan diciendo, no, a alguno le falta decir, ¿murió? Sí, ¿sabes cómo murió? Entonces le cuentas cómo murió Drake. Pues lo mismo, es decir, leeros el libro y sabréis dónde y cómo murió D'Artagnan.
Vale, está bien, os voy a hacer spoiler, no puedo reprimirlo. En la serie de Maastricht, muy probablemente a tiro de arcabuz de un español. No se sabe muy bien porque como había tropas aliadas defendiendo la ciudad, puedes decir que fue un español o alguno de los miembros de la guarnición que eran de distintas, comillas, naciones, ¿vale? Y entonces, por terminar un poco por ahí, porque sí había distintas naciones en la Europa del siglo XVI, por tema de idioma. Entonces, existía una nación alemana, una nación italiana, una nación francesa, una nación española, y había tercios catalanes y tercios portugueses, pero estaban incluidos dentro de esa nación española del siglo XVI. Una nación inglesa, me estoy dejando una. 1, 2, 3, 4, 5, no eran las 5 naciones del siglo XVI. Entonces había una inglesa, una francesa, una alemana, una italiana y una española. Por ese concepto de no nación siglo XIX, que comenzó con los escritos de Mazzini de historia común y una serie de cosas, ¿vale? Pero, de todas maneras, y si no, en ese concepto de soldados de los tercios, habría que añadir aquí españoles, porque lo que no se trata es de los tercios de otras naciones. Volveros a ver la peli de Gladiator, que históricamente es un poco petardo, bueno, es bastante petardo, pero hombre, como divulgación histórica está muy bien y te lo pasas bomba y yo siempre la veo. Y máximo cuando sale al anfiteatro, siempre le arengan como hispano, hispano, hispano. El concepto hispano existe desde hace mucho tiempo. Como entidad política no, eso es otra cosa. Los romanos lo dividen en 6 provincias, ¿vale? Pero sí existe ese concepto de hispano por un lado, galo por el otro o germano por el otro. Entonces, eso sí existe y sí se mantiene en este siglo XVI. Una última pregunta, señor Felipe. El otro día tuve la desagradable experiencia de tener que, por Facebook, tener que debatir con un individuo acerca del Día de la Hispanidad, ¿no? Entonces yo no sé si es mi percepción de la realidad. Estamos en una especie de neblina en el que aquello no se sabe exactamente si somos los malos de una película, los muy malos, los buenos, y lo descubrimos. O ya llega un momento en que dicen, no, es que fueron antes los vikingos, ¿qué me estás contando? Bueno, sí, vi el cuadrito ese con 4. Sí, no, y aquello me reventó, digo, sí, claro, digo, Sí, y el chino, que yo leía el Gaben, creo que es apellida el autor, y era 1421, argumentando que no solamente había llegado a América, sino que había dado la vuelta al mundo. Bueno, ya estaban en las Azores y demás. Claro. Bueno, por un lado, la respuesta sería muy fácil. Dice, sí, claro que llegaron los vikingos y hay presencia vikinga en la zona de Terranova. Y sí hay, los arqueólogos han encontrado asentamientos vikingos, sí, claro, en torno al año 1000, al siglo XI, siglo XII, pero luego se abandona porque no es viable en esa zona el mantener población. ¿Que hubo un predescubrimiento? Seguro no, segurísimo. Lo que pasa es que, claro, Colón no le cuenta a nadie que a lo mejor ha leído esos relatos de asentamientos más allá de Islandia. Que los chinos en un momento determinado podían llegar, no te digo que no llegasen, o sea, sería bastante, comillas, lógico en la situación donde están, pero ellos, claro, ¿qué hubieran hecho? Hubieran hecho el circuito Alaska hasta California. No quiero ni contaros los relatos de los españoles de Fray Junípero Serra, que también presentamos aquí un librito infantil, de las carestías que tenían las poblaciones que vivían en las Californias del siglo XVIII. Entonces, cuando llegas por allí dices, ¿y aquí para qué quiero si China es muy grande? O sea, porque si hubiera dado con una gran civilización, pues pero no hay. Entonces, sí, claro, y llegaron antes, y estuvieron allí, y muy probablemente yo cada vez me creo más que Tetzalcoatl, la serpiente emplumada, el dios de la guerra, que tenía más mala uva que todo, y encima llevaba aquello de la serpiente emplumada, me suena a mí a proa de un Dakar vikingo, y eso de que era rubio, alto y de ojos azules, y entonces cuando ven a Diego de Alvarado me parece muy bien, pero luego no hay continuidad. Llegaron los fenicios en un momento determinado, ya están los otomanos, macho, como siguieron los musulmanes en época del califato. Me parece muy bien, pero luego no hay continuidad de todo esto. Entonces, no habiendo continuidad, y luego sería el relato de, ya hombre, nosotros descubrimos, pero los primeros que se descubrirán serían los señores que vivían allí. De que es bastante lógico. Digo, sí, claro, pero la gracia que tiene es que tú pones en contacto
dos continentes que antes no estaban en contacto. Por eso a Kamen le compraba parte de su relato de esto de los mitos de historia española y otros no. Los españoles en América conquistaron poco. Que hombre, claro, si me cuentas que la cantidad de españoles que iban con Pizarro y con Cortés, poco no, muy poco. Porque lo que tenías era una cantidad de miles de aliados indígenas enorme. Claro, pero eso pasa a los mitos. O sea, resulta que un mexicano tiene que ser azteca. Pero cógete un mapa de México, cógete un mapa del Imperio Azteca y mira a ver si aquello tiene el mismo tamaño o no. Y luego, ¿qué pasa? Los tlaxcaltecas, en la historia hoy en día mexicana, son poco menos que traidores. Pues luego te encuentras tlaxcaltecas hasta en la sopa. Hay tlaxcaltecas en Flandes, hay tlaxcaltecas conquistando y repoblando Texas, Arizona, Nuevo México. Hay tlaxcaltecas en Filipinas. Y no se llevaron se llevaron tlaxcaltecas hasta China. Porque durante unos poquitos años hubo un asentamiento español en el norte de la isla de Taiwán. Y también había, tíos que decían que descendían de los tlaxcaltecas. Que por otro lado también en aquella época decir que eras tlaxcalteca era como decir, nosotros somos indios aliados. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque en el momento que te convertías a la fe cristiana eras súbdito de su majestad. Punto. O sea, y es una cosa muy fácil. Entonces, claro, cuando nos metemos en mitos de... ¿Y los tercios eran buenos o eran malos? Pues tío, que era la guerra. Entonces estos señores se dedican a hacer la guerra. Y la guerra es muy jorobada muchas veces. Hay dos sacos que impresionan mucho, que es el saco de Roma, el saco de Prato. Hay otro, el saco de Amberes. ¿Pero tú qué te crees que hacían las otras naciones? Entonces, pues por eso es... Hombre, léelo, y me gusta mucho la perspectiva histórica y sobre todo esta perspectiva de abrirte un poquito más los campos, el cómo vivían, cómo eran estos de bravucones y demás. Entonces, pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, por mi parte hasta aquí. Como siempre, muchas gracias por haber venido y esperemos que podamos tener los avisos parroquiales en esta ocasión, ya sabéis. Por favor, ir siguiendo la página web y las redes sociales a ver qué nos permiten y qué podemos seguir haciendo. Lo dicho, muchas gracias.